yo lo que pensé fue, tengo que aprender a construir para poder diseñar y construir mis propios proyectos. O sea, hay negocios donde tú puedes perder todo, ¿no? En el negocio inmobiliario de renta no. Te quedas con la tierra. Pero si viene un terremoto y se cae, te quedas con el terreno, por claro, último. Exacto. Por lo menos te quedas con el terreno, ¿no? Yo le preguntaba, oye, ¿cómo haces cuando no te pagan? Ah, no, si no te pagan, me dice, esta empresa en una semana está fuera, ¿no? Porque aquí la ley es súper estricta y si no te pagan, tú inmediatamente lo desalojas en una semana. Ahora, mijo, si es vivienda, ahí sí te puede demorar un poco más, ¿no? 2 semanas. ¿Cuánto? Ahí puede ser 3 semanas. Yo me reí. O sea, los terrenos de por sí tienen una vocación intrínseca, ¿no? O sea, un terreno te dice para qué puede servir, más o menos. ¿En serio? O sea, tú ves un terreno y dices, esto de acá es... No puedo hablar con el terreno, pero puedo ver el entorno, digamos, y ver la zonificación que tiene, qué cosas hay desarrolladas ahí. ¿Qué otras empresas hay? Exacto, en función de eso, qué puedo ofrecerles, tal vez algo complementario, tal vez me subo, digamos, al coche de lo que está ahí. Este capítulo llega gracias a Pandero Casa, Andiamo Inmobiliaria y Keller Williams One. Hola a todos y bienvenidos a este capítulo de Negocios Inmobiliarios. Mi nombre es Pamela Galvez y el día de hoy estoy con un invitado de una empresa que yo estaba manejando al sur un día y en eso veo un cartel que dice Simétrica y un par de kilómetros más allá había otro cartel que decía Simétrica y otro kilómetro más allá había otro cartel que decía Simétrica y unos meses después creo que los 3 carteles ya se habían ido y dije, tengo que traer a alguien de esa empresa. Así que lo logré. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido al podcast. Gracias a ti, Pamela. Y bueno, efectivamente, hace un tiempo teníamos varios carteles ahí que los hemos ido retirando, lo cual ha sido bastante bueno, ¿no? Pero también importante los motivos por los que los hemos ido retirando, ¿no? Los primeros salieron porque alquilábamos el terreno, el último ha salido porque hemos empezado un proyecto que es importante para la empresa, que de alguna manera marca un cambio importante en la filosofía de hacer negocios y creo que nos hace subir un peldaño más en la escalera, digamos, hacia las grandes ligas de las empresas inmobiliarias, ¿no? Es impresionante. Para los que no lo conocen, Mauricio es gerente general de Simétrica y también he visto que eres director del comité de inversiones de Core Capital. Sí, en un par de fondos he trabajado con ellos, en Predium y en Savi, más que el comité de inversión, es un comité de preinversión, digamos, ¿no? Trabajo ahí con un equipo de lujo realmente, donde, bueno, evaluamos proyectos, evaluamos portafolios de inversión se presentan finalmente al comité final de inversión, ¿no? Ya con un primer filtro, una primera depuración, ¿no? Pero efectivamente, o sea, toda la vida he trabajado en el mercado inmobiliario, en diferentes partes, si quieres, de toda la cadena productiva, ¿no? Y hoy por hoy estoy en esta empresa que es de renta, donde ya tengo 8 años y algunos meses más, ¿no? Dedicándome a la renta. Pero vi que estuviste también en una escuela, yo sé que ahora de pronto está con la mejor cara, pero yo tengo muchos amigos que trabajaron en Graña y realmente era una escuela muy buena. Sí. Ingenieros, yo creo que al César lo que es del César y eso no se le puede quitar el mérito a los profesionales que estaban en la empresa, ¿no? O sea, de hecho sí, yo me sigo viendo con mis amigos de Graña porque no solamente era una buena escuela, sino que era un lugar de trabajo donde había una sana competencia, había un constante aprendizaje, donde había profesionales de altísimo nivel, ¿no? Y quieras o no convivir tanto tiempo con esa calidad de profesionales, alguito salpica, pues, ¿no? Sí, no, muy buenos profesionales. ¿Tú arrancaste tu carrera ahí? De hecho, sí, y fue algo casual. Yo soy arquitecto de formación y cuando estaba en la universidad, terminando la universidad, estamos hablando del año 93, yo, sin saberlo, en mi cabeza entró la idea de formarme como desarrollador inmobiliario. Y digo, ¿por qué? Porque en ese momento yo lo que pensé fue, tengo que aprender a construir para poder diseñar y construir mis propios proyectos. En ese momento eso no existía, ¿no? O sea, no había, o en todo caso en mi cabeza de universitario recién egresado, que terminó una carrera y quiere hacer la carrera que estudió con una visión idealista, no entraba en mi cabeza hacer otra cosa, ¿no? Yo vi la construcción como una herramienta de hacer arquitectura. Sin embargo, empecé a trabajar y ahí me quedé. Me quedé 20 años en Graña.
Pasé por la constructora, pasé por la inmobiliaria y de verdad que aprendí muchísimo ahí, ¿no? ¿Qué sientes que aprendiste que fue súper importante sobre el sector inmobiliario cuando pasaste por ahí? Varias cosas, en realidad. Primero, una filosofía de cumplimiento, plazo, de ofrecer cosas que tú puedes cumplir, ¿no? La filosofía y digamos, la filosofía delante del plazo era llevada a todo nivel, ¿no? O sea, no solamente para entregar la obra, sino para cualquier cosa que tú ofrecieras. Si tú ofrecías que ibas a entregar el contrato firmado, el papel firmado un día, tenías que entregarlo y cumplir con ese compromiso, ¿no? Aprendí la importancia de la calidad, aprendí la importancia del trabajo en equipo, ¿no? En la constructora tuve excelentes maestros y después cuando pasé a la inmobiliaria, ahí también el equipo era espectacular y creo que la mejor experiencia de ahí fue el modelo de gestión de proyectos que tenía Viva, ¿no? Yo siempre digo que hay dos modelos de gestión de proyectos, ¿no? El modelo, por decirlo de una manera, peruano y el modelo chileno, ¿no? ¿Cómo es eso? En el modelo peruano, que no es que sea peruano, pero digamos, lo usaba Viva, lo usa Viva, lo usa Vesco, el gerente del proyecto es el líder del proyecto, ¿no? Él es el que encabeza y toma las decisiones en todos los aspectos, ¿no? El diseño, la licencia, la comercialización, el tema legal, su la criatura. caja, es su criatura, ¿no? En los modelos chilenos eso funciona más como Matricial. Como matricial, exacto. Es más estanco. El gerente de proyectos termina siendo realmente un gerente técnico que solamente ve el desarrollo de los proyectos y la construcción. Pero la comercialización, por ejemplo, la ve el gerente comercial de todos los proyectos. El tema legal lo ve el gerente legal de todos los proyectos, ¿no? Te lo reflejaría con un caso imaginario, ¿no? En un modelo chileno, si el comercial dice hay que subir el precio y el gerente de proyecto dice, oye, me parece que no, se sube el precio. En el modelo de Viva, en el modelo peruano, digamos, ¿no? Si el gerente comercial dice se sube el precio y el gerente de proyecto dice no me parece, no se sube el precio, porque es su decisión, es su proyecto, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque en el negocio inmobiliario, como tú sabes, todos los aspectos, todas las etapas están interligadas. O sea, una decisión comercial o una decisión de arquitectura te puede afectar la velocidad de ventas, un contrato mal redactado te puede complicar la postventa. O sea, no existe un aspecto de un proyecto inmobiliario que no tenga efectos en el resto, ¿no? Entonces, en el modelo chileno funciona bien en la medida en que haya una persona que pueda de alguna manera interrelacionar todos los aspectos, ¿no? Y eso va a depender del tamaño de la empresa, ¿no? O sea, si la empresa tiene 2 o 3 proyectos, bueno, no hay problema, ¿no? O sea, pero cuando empieza a crecer necesita estructurarse de otra manera, porque ya un gerente general no podría ser capaz de interrelacionar los aspectos de 10 proyectos, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Y qué beneficio te trae? Que te forma de una manera integral, con una visión integral, que te permite después poder ejercer cargos de gerencia, por ejemplo, en una empresa, ¿no? Porque finalmente el proyecto termina siendo como tu pequeña empresa. Es un negocio. Es un negocio. El proyecto es un negocio Es más, completito, ahora, de 0 a 100. ahora los proyectos se alojan en un vehículo específico para Claro. cada proyecto, ¿no? Antes no se hacía eso, en Viva, por ejemplo, no se hacía, no sé si se hará en este momento, creería que no, ¿no? Pero muchas empresas hacen eso, ¿no? Alojan cada proyecto en un vehículo específico, ¿no? Sí, en su propia especie. Es una empresa, finalmente, ¿no? Y en todos esos proyectos, digamos que estaban a tu cargo, todos estaban orientados a venta. Sí, de hecho sí. Viva es una empresa orientada a la venta, ¿no? Todos los que vi fueron para venta, salvo los que en mi etapa de constructor, en G&M, en la constructora, construí para terceros. Claro, producción. O sea, ya era producción pura, ¿no? Pero en la inmobiliaria sí, todos eran para venta. Yo recién me he encontrado con la renta cuando he entrado a Simétrica. ¿Cómo fue esa transición para ti de pasar de pensar en que el producto tenía que venderse, que el producto tenía que rentarse?
Es una buena pregunta. Yo pensé, o en todo caso, no me imaginé que pudiera ser tan distinto, ¿no? Había visto algún caso cuando estaba en Viva, ¿no? Y Viva tenía en sociedad con Inversiones Centenario el centro empresarial. Entonces, claro, para Inversiones Centenario el negocio era alquilar. Claro. Y para Viva el negocio era vender, ¿no? Entonces ahí empecé a ver los primeros, las primeras diferencias. Pero es recién cuando entra a Simétrica que me doy cuenta de lo diferente, que desde la concepción misma del proyecto, ¿no? O sea, en un negocio de renta, la estrategia es a más largo plazo, ¿no? Porque tú te estás quedando con el producto. A ti lo que te interesa es que ese producto sea lo más eficiente posible en la etapa de operación. Aún eso signifique que en algunos aspectos vas a tener que invertir más inicialmente. ¿Por qué? Porque a la hora de evaluar los retornos mucho más rentables te sale una operación que vas a tener por 10, 15, 20 años que haber gastado $20,000 más o $100,000 más en un elemento que finalmente queda completamente diluido, ¿no? en la operación. Esa es una primera e importante diferencia. Y bueno, los temas tributarios, legales, hay todo un mundo legal en la renta. Es todo un universo ahí, ¿no? Cómo protegerse de los inquilinos malos, qué herramientas tienes para protegerte. A veces nos hemos encontrado en que mejor pues es un mal arreglo que un buen juicio, ¿no? Y porque tenemos que recuperar nuestra propiedad, digamos, en las muy, muy contadas ocasiones que hemos tenido que hacerlo, porque la verdad es que o sea, debemos... Pasa a todo nivel. Sí, pero en líneas generales tenemos un buen portafolio de clientes, ¿no? Son, como digo, muy, muy contados los casos. Probablemente estoy hablando de 1 o 2 casos en los cuales, digamos, hemos tenido algún problema, ¿no? Y básicamente esos problemas tienen que ver con la legislación peruana, ¿no? Sí. Y hubieron 2 transiciones, porque has pasado, digamos que de venta a alquiler, pero también pasaste de vivienda a otros negocios, porque entiendo que Viva principalmente es industrial, o que también Simétrica tiene... es industrial. Perdóname, Simétrica. Claro, Simétrica tiene básicamente cuatro rubros, ¿no? Uno de los cuales es Land Bank, es banco de tierras, digamos, y los otros 3 son comercial, industrial y oficinas, ¿no? Oficinas es el clásico proyecto de oficinas. Tenemos cerca de 6.000 metros cuadrados de oficinas que están alquiladas, una parte al grupo, otra parte a terceros, ¿no? Y básicamente concentrados en Surco, ¿no? Tenemos oficinas en nuestro edificio corporativo que está en Morro Solar, ¿no? Tenemos oficinas en Capital Golf, tenemos oficinas en La Encalada, tenemos oficinas en Mor, ¿no? Tratando de consolidar espacios grandes, ¿no? Después tenemos locales comerciales, que ahí quizás es donde menos metros cuadrados tenemos. Básicamente son tiendas, locales donde hay, no sé, empresas comerciales, Bifarma, Popés. Perdón, y después en el sector industrial tenemos 300.000 metros cuadrados de terrenos donde actualmente tenemos inquilinos o estamos desarrollando proyectos, ¿no? Como el que te mencioné hace un momento, que es nuestro primer proyecto de desarrollo de condominio logístico, ¿no? O sea, en realidad no somos nuevos en el negocio de alquiler, tenemos 22 años. Si bien este es el primer condominio logístico que hacemos, pero tenemos experiencia en el mercado de renta industrial muchísimo tiempo. Tengo ahí varias preguntas, porque una cosa que escucho muy comúnmente es que naturalmente un negocio inmobiliario no es tan rentable como otro tipo de negocios, y eso es cierto. Y hace un ratito mencionaste de que Simétrica es parte de un grupo, sí. y este grupo tiene otro tipo de negocios que no son negocios inmobiliarios, ¿no? Sí, de Entonces, hecho. ¿cómo un grupo decide incursionar en un negocio inmobiliario, en algo de renta, que seguramente es bastante menos rentable que sus otros negocios? Mira, yo creo que ahí tiene mucho que ver la visión de los fundadores del grupo, ¿no? Los terrenos que tenemos, los espacios que tenemos, que están principalmente concentrados al sur de Lima, son espacios que en la etapa en la que se adquirieron, la ciudad estaba lejos de ahí. Una visión.
exacto, era una visión, ¿no? Porque finalmente, efectivamente, como tú dices, quizás uno de los negocios más seguros es la posesión de tierra. O sea, como siempre le digo a la gente que me pregunta por este negocio, ¿no? Oye, bueno, sí puede ser un poco menos rentable, pero o sea, hay negocios donde tú puedes perder todo, ¿no? En el negocio inmobiliario de renta, no. Te quedas con la No, tierra. pero si viene un terremoto y se cae, te quedas con el terreno, por Claro, último. exacto. Por lo menos te quedas con el terreno, ¿no? No te quedas sin nada, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, es un negocio además, como digo, donde tú estableces relaciones de largo plazo, ¿no? Los contratos que firmas pueden ser de 5 años, ¿no? Y creo que el contrato de menor plazo que nosotros firmamos es por 3 años, salvo algunos casos muy, muy puntuales, ¿no? Pero normalmente son contratos de 5 años, ¿no? Entonces, eso de alguna manera te da cierta, no digo predictibilidad en tu flujo, pero sí te da menos sobresaltos en el flujo, ¿no? Sabes con qué contar. Exacto, ¿no? Sabes con qué contar, ¿no? Aún así pueden ocurrir cosas como la pandemia, digamos, o algunos casos especiales, puntuales, que puedan generar problemas, ¿no? Pero en líneas generales, nosotros en la pandemia, por ejemplo, creo que lo manejamos bastante bien y no perdimos a ningún inquilino. Pudimos conservar todo nuestro portafolio y llegamos a acuerdos con todos ellos, de alguna manera, les financiamos, o sea, pudimos salir adelante, ¿no? ¿Y las expectativas de rentabilidad en comercial, en oficinas y en industrial son similares? ¿O cómo se evalúa, por ejemplo, cuál sería una buena rentabilidad en una de esas opciones? No, son similares. En general, la rentabilidad va a estar en función de lo que o sea, el grupo espera que dé de rentabilidad, ¿no? Hablamos de tiros de 14%, 15%, que son muy similares probablemente a un negocio de venta inmobiliaria, ¿no? Hablamos... Sí, esos son tiros, digamos, que nosotros manejamos para nuestros proyectos, ¿no? ¿Qué te podría decir? O sea, yo no las veo muy diferentes a las de desarrollar un proyecto para venta. Sin embargo, el proyecto de renta es un proyecto de renta, perdón, es un negocio que tiene menos variabilidad, ¿no? Totalmente. Sí. Aparte que no tienes, o sea, el negocio del que vende, o sea, nosotros los desarrolladores que vendemos, nace y muere. O sea, tú al venderlo terminaste de ejecutarlo y tienes que estar buscando el suelo y que esté en A otra eso etapa. me refería con menos sobresaltos, Sí. ¿no? O sea, yo firmo un contrato de 5 años y yo sé que ese señor, salvo alguna eventualidad, me va a pagar y además que va a tener un incremento de 3% al año o inflación americana, qué sé yo, ¿no? El problema en realidad, el riesgo en el negocio de renta es otro, ¿no? Y tiene que ver más con la legislación, ¿no? ¿Cómo así? Porque el mercado de renta peruano es un mercado poco avanzado. Yo creo que no está, por de alguna manera, institucionalizado, profesionalizado, salvo en aquellos negocios de renta que tienen que ver con clientes corporativos. ¿Por qué? Porque ahí compartes una visión, compartes una manera de hacer las cosas, ¿no? Por ende, en las rentas dirigidas a oficinas, a locales industriales, es donde tú puedes tener menos sobresaltos, digamos, y saber que la poca legislación que hay en el Perú relacionada a la renta te puede ayudar, ¿no? Sin embargo, igual yo creo que algo que ayuda mucho es una ley que salió hace pocos años que se llama Ley de Desalojo con Intervención Notarial, ¿no? La ley de desalojo express. Exacto, desalojo express se llama, pero su nombre técnico es desalojo con intervención notarial, ¿no? ¿En qué consiste? O sea, consiste en que tú ya no te tienes que ir a un juicio de 5 años, de 6 años, para desalojar a una persona si es que el contrato terminó y tú no le has renovado y él no se quiere ir, o si es que ese cliente acumula 2 meses sin pagos, digamos, o 3 meses sin pagos. Entonces tú puedes ir donde el notario, ¿no? Y decir, oye, mira, no me ha pagado 2 meses, desalójelo, ¿no? Claro, igual te vas a demorar, ¿no? Te vas a demorar probablemente 6, 7 meses. De hecho, ya ha habido algún caso donde ya se utilizó el desalojo notarial y ha funcionado, ¿no?
No es algo que aparece de la noche a la mañana porque, como te decía, los contratos de renta pues, son de largo plazo, ¿no? Claro. Entonces, si tú ya tienes un contrato firmado hoy día a 5 años y vas en el primer año y aparece esta ley, tú no la vas a poder implementar a menos que te pongas de acuerdo con el inquilino y obviamente el inquilino no va a querer, ¿no? Pero mira el nivel de profesionalismo de nuestros clientes que la gran mayoría sí lo firmó. Lo firmó porque entendían que para ellos también formalizar la relación era bueno, ¿no? Ellos también entendían que nosotros no les podíamos rescindir el contrato sin que estuviera terminado, ¿no? Porque también puede haber pues alguien que yo alquilo una oficina a 15 dólares el metro cuadrado y aparece alguien que me quiere alquilar a 17. Claro. Y de esa manera ellos se protegen de que yo no les diga, oye, te rescindo el contrato, chao. No, ahí está todo formalizado, ¿no? Claro, sobre todo si son 3 años, se reactiva la demanda del sector y los precios suben rápidamente, ¿no? Exacto. El tema, ¿dónde está? Está más en la vivienda. Por eso es que tú no ves en Lima edificios, digamos, destinados a la vivienda. Si bien el desalojo con intervención notarial también se puede aplicar en la renta de vivienda, es un poco más difícil cuando hay familias de por medio, cuando empieza a entrar el factor humano, digamos, en juego, ¿no? Yo creo que todavía falta para que la vivienda como mercado de alquiler sea un negocio que pueda atraer a grandes empresas como en otros países, ¿no? En otros países, cuando ganó Castillo, nosotros estuvimos evaluando, igual que muchas inmobiliarias, ir a hacer negocio de renta en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo me fui a Estados Unidos y me empecé a pasear por varios proyectos, con varios desarrolladores, ¿no? Y siempre me voy a acordar que hablaba con uno, ¿no? Y yo le preguntaba, oye, ¿cómo haces cuando no te pagan? Ah, no, si no te pagan, me dice, esta empresa en una semana está fuera, ¿no? Porque aquí la ley es súper estricta y si no te pagan, inmediatamente lo desalojas en una semana. Ahora, me dijo, si es vivienda, ahí sí te puede demorar un poco más, ¿no? 2 semanas. ¿Cuánto? Ahí puede ser 3 semanas. Yo me reí. En Perú te puede demorar no, años. Le sacan todo. Sí, ¿no? Todo. Entonces, algún día llegaremos a ese nivel, ¿no? Porque en realidad la renta de vivienda es un negocio, es una industria que debería implementarse. Sí. ¿No? Y yo creo que además los grandes fondos de inversión, por ejemplo, así lo entienden, ¿no? En Estados Unidos una cosa que vi también fue las empresas desarrollan proyectos de multifamily, por ejemplo, de townhouses, donde pues 100 casas las pueden alquilar y cuando están alquiladas al 80% viene un fondo de inversión y te compra todo el negocio y tú al siguiente, ¿no? Eso obviamente aquí no se da, ¿no? Además también es un mercado súper atomizado, compites contra las personas que esa es su inversión única y como decía, a ver, esa persona que alquila una oficina que compró con sus ahorros, ¿no? y que recibe un alquiler, pues, no sé, de $5,000 mensuales, ¿no? Se le va el inquilino y ahí tiene que empezar a pagar $1,000 de mantenimiento, claro. Prediales, ¿no? Entonces dirá, pues oye, mejor lo alquilo ya no a 5,000, pero lo alquilo a 4,300 y estoy ganando 300, ¿no? Esos son los competidores realmente en el mercado de renta, ¿no? Pero hay que remar adelante, ¿no? Yo creo que el mercado de renta es un mercado que tiene mucho potencial, el techo de desarrollo está lejísimo, basta mirar otros países para ver la distancia que nos separa, ¿no? No sé, hablando de precios, por ejemplo, que siempre va de la mano con eso. O sea, tú aquí en Lima alquilas en Lurín, por ejemplo, un metro cuadrado de almacén en promedio, no sé, a $7, almacén tipo A. En Estados Unidos ese mismo almacén te puede costar $15, $20 el alquiler, ¿no? O sea, hay una diferencia enorme en madurez del negocio. Aquí, pues, tenemos un montón de espacio. Muchísimo. Y cuando hablamos de tener mucho espacio y cuando hablamos de tener visión de dónde adquirir suelo o dónde alquilar y luego subarrendar el suelo, no sé si tienen esas alternativas también. O sea, ¿solo son propietarios o también subarriendan? No, solo somos propietarios. Solo son propietarios. Solo somos propietarios. Tenemos un portafolio grande de banco de tierras. La última compra que hicimos fue en el año 2017 en Chilca, para un proyecto específico que queríamos hacer ahí, ¿no? Dentro de un parque industrial, ¿no? Ese sí, fue una tierra que compramos, digamos, pero de ahí nos hemos dedicado a consolidar
el portafolio que tenemos, ¿no? Desarrollando proyectos, alquilándolos, ¿no? ¿Y cuál es la visión que tienen? O sea, comentaste hace un rato que tenían una visión hacia el sur de Lima, ¿no? ¿Cuál es la visión que tienen del sur de Lima con todos estos cambios relacionados al puerto de Chancay, a la posible el tren de cercanías? ¿Qué creen que va a pasar o lo ven muy lejano? No, se va a seguir desarrollando el sur. O sea, de hecho, es bueno que Lima tenga varios polos, ¿no? Es bueno que exista el polo del norte, ¿no? El Callao, el polo del sur, ¿no? Con Lurín, Villa El Salvador más dentro de la ciudad, Huachipa, ¿no? Es más, dentro de la ciudad, la Avenida Argentina, en fin, ¿no? Zonas que ya deberían ir reciclándose, hecho ese paso, y salir hacia las periferias, ¿no? A estos polos de desarrollo. Es bueno que existan esos polos y que de alguna manera la oferta esté distribuida. El sur no va a dejar de crecer, ¿no? El sur se está consolidando muy rápidamente. Hace unos años tú no veías gente que viviera en Punta Hermosa, en Punta Negra. Hoy día hay un montón de edificios de primera vivienda, ¿no? O sea, la ciudad ha crecido muchísimo con todos sus problemas de tráfico. Quizás irte de Punta Negra, Punta Hermosa a tu oficina en Surco te demora lo mismo que irte desde Magdalena a la oficina en Surco, ¿no? Y más tranquilo, ¿no? Lima fue creciendo hacia el sur, dejando un hueco en blanco en la zona de Villa. Hay una barrera natural también, pues. Exacto, ¿no? Pero sin embargo, esa zona se zonificó hace unos años, ¿no? Cuando Villarán estuvo como alcalde, si no mal no recuerdo, ella zonificó todo ese espacio que no había podido desarrollarse. Si tú veías el crecimiento de Lima, llegabas a Chorrillos, había un salto hasta los balnearios del sur chico, ¿no? Sí. Eso se ha empezado a llenar, ¿no? Si tú agarras tu Google Earth y empiezas a ver fotos así retrocediendo en el tiempo, te vas a dar cuenta cómo se ha llenado en pocos años, ¿no? Y eso es, o sea, no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Mira, y eso que ahora todavía no explota, o sea, ha comenzado a llenarse, pero yo creo que la explosión en el sur chico es inminente. O sea, definitivamente, sí. Va a haber ahí desarrollo de vivienda, como ya lo está viendo, desarrollo industrial, como ya lo está viendo, comercial, como también ya lo está viendo, ¿no? Ahora la Foquita Farfán acaba de inaugurar su mall ahí, ¿no? Nosotros estamos haciendo un proyecto, o sea, acabamos de terminar de construir un proyecto en la playa Arica, en Lurín. Imagínate. Buenísimo, la mitad primera vivienda. Por eso te digo, ¿no? Sí. O sea, ese pensamiento, ese pensar de, oye, no, yo solamente puedo vivir en Surco, ya se acabó. O sea, ya la gente no tiene problema de moverse, porque ya moverse dentro de la ciudad se ha vuelto un problema real, ¿no? Entonces, termina siendo más rápido moverse desde esas zonas hacia ciertos lugares de Lima, ¿no? Mira, como te digo, y cada vez el desarrollo se va alejando más de la Panamericana, ¿no? Mira, volviendo a los proyectos logísticos, ¿no? Megacentro hizo su primer proyecto al pie de la Panamericana, el segundo lo hizo más atrás. Ya lo más centro. Estudio de 4 que está mucho más metido en Pachacamac. La TAM se ha ido hacia la zona de Almonte, Macrópolis, tercera etapa, está hacia atrás, ¿no? Entonces, eso es porque ya no hay espacios, o sea, no digo que no estén construidos, están ahí los terrenos. Tú ves que hay un montón de terrenos vacíos, pero mucha gente los tiene guardados esperando el momento que consideren adecuado para desarrollarlos, ¿no? ¿Y cuál es ese momento adecuado para desarrollarlo? Eso ya depende de cada uno, ¿no? Lo único que yo digo es, tienes que escogerlo bien para que no se te pase el tren, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores? ¿Cuándo dices? O sea, yo te diría el principal, el precio del terreno, ¿no? Para que tengas una idea, para un proyecto industrial, el terreno debería rondar entre 125, 130 dólares, ¿no? Si tu terreno ya sobrepasó esa barrera, ya no lo puedes usar para hacer un proyecto. Ya no es para industrial, ya. Exacto. Ya es otra cosa, ya. Claro, ya es otra cosa. Entonces, eso depende. O sea, si tú eres una empresa que solo hace moles, bueno, te puedes esperar el momento en que el terreno pues tenga un mejor valor, digamos, y desarrollarlo. En fin, ya dependerá de ti. Pero si tú haces condominios logísticos, se te va el tren y ya no podrás hacer más ahí un condominio logístico, ¿no?
El timing lo pone cada uno en función de su core business, en función de su expectativa, de la oportunidad de inversión, la etapa que esté en la empresa, ¿no? O sea, si todas esas condiciones se alinean, desarróllalo. Si no se alinean todas, no sé, oye, el terreno está en el precio adecuado, digamos, el mercado está bien, yo no tengo la plata, bueno, véndelo, pues ya. Vende el terreno en el mejor momento que lo puedes vender, claro, ¿no? Para que otro lo aproveche y tú esa plata la capitalizas y te vas a otro lugar, ¿no? Y hacer otro proyecto, tal vez más chico, no lo sé, ¿no? Eso es algo que cada quien tiene que evaluar y decidir. No hay un momento ideal general. Claro, ahora hemos hablado de las expectativas de rentabilidad, la estabilidad de los flujos, hemos hablado de hacia dónde crece la ciudad, hemos hablado de características legales. Tanto hemos hablado. Ajá, sí. Y ahora me pregunto es, ¿cómo se consigue el inquilino? Ah, mira, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Lo primero y más importante para mí es que tú establezcas una política de con quién te quieres relacionar, ¿no? Nosotros tenemos como política relacionarnos con empresas medianas y grandes, corporativas, de ser posible, ¿no? Que entiendan el lenguaje que hablamos. Nosotros buscamos ser una empresa profesional, que cumpla sus ofrecimientos, tanto a nuestros clientes externos como internos, ¿no? Tenemos una visión del negocio, de cómo debe hacerse o llevarse los negocios adelante, y queremos que nuestros clientes compartan esa visión, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, es difícil, complicado trabajar con pequeños emprendedores, ¿no? Porque ellos requieren otro tipo de... Esa es una parte del ciclo también, ¿no? Sí, ustedes seguro. buscan flujos estabilizados a largo plazo. Un emprendedor recién está viendo si le va a ir bien o no en su negocio. Claro, él necesita probablemente a alguien mucho más flexible, claro, que esté dispuesto a que si firmó el contrato por un año, por 3 años, al año, oye, ¿sabes qué? No me ligó el negocio, claro, y entonces cerramos y bueno, ya ahí conversarás, verás. No es el tipo de cliente que nosotros buscamos, ¿no? Y en función de eso hay que ver y evaluar los canales por los cuales llegas a ellos, ¿no? Que también además son diferentes en función de lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, a nosotros, para colocar los almacenes standalone, vale decir, o sea, tenemos un terreno que no es parte de un condominio, un terreno de 10.000 metros cuadrados donde queremos alquilar el terreno a algo que no sabemos qué es, ¿no? Ponemos el terreno y yo lo alquilo, ¿no? Nos funciona mucho trabajar con corredores, y cuando digo que no sabemos qué es, o sea, sí sabemos, digamos, en qué mercado lo vamos a poner, lo vamos a colocar, ¿no? ¿Cómo saben qué mercado? Básicamente por el desarrollo de la zona, ¿no? O sea, los terrenos de por sí tienen una vocación intrínseca, ¿no? O sea, un terreno te dice para qué puede servir más o menos. ¿En serio? O sea, tú ves un terreno y dices, esto de acá es... No puedo hablar con el terreno, pero no, puedo ver el entorno, digamos, y yeah, ver la zonificación que tiene, qué cosas hay desarrolladas ahí. ¿Qué otras empresas hay? Exacto, en función de eso, ¿qué puedo ofrecerles? Tal vez algo complementario, tal vez me subo, digamos, al coche de lo que está ahí, ¿no? Que es lo que hacemos, por ejemplo, o estamos haciendo con el terreno de Lurín, ¿no? Es en una zona industrial, con zonificación industrial, en una zona donde se está desarrollando a 150 más o menos dólares el metro cuadrado. En realidad es un poquito más. Pero, o sea, a eso me refiero cuando digo que el terreno habla, ¿no? Tenemos otros terrenos, por ejemplo, que están más al sur. Es que eso es la experiencia. Yo veo un terreno acá y veo un terreno 3 kilómetros más allá y lo único que veo en el camino son gansitos que había claro, ahí. O sea, es que hay terrenos que te lo gritan, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos terrenos en el kilómetro 80. Ese te está diciendo para desarrollar en él proyecto de vivienda, ¿no? Lotes, ¿no? Ahora, puede ser lotes de un tipo, lotes de otro tipo, con casita, quizás techo propio, quizás mi vivienda. Uy, hay algunos de esos. Está muy diverso el tema. O sea, pero más o menos. Sí, más o menos se sabe, sí. Tú vas, por ejemplo, a un proyecto de Los Portales, ¿no? Y sabes qué vas a esperar. O sea, sabes que te va a vender un lote, ¿no? Pero sí, tú le preguntas al vendedor, oye, ¿y esta es primera vivienda o segunda vivienda? ¿Y usted qué necesita? Primera. Ah, es primera, te dicen. Sí. Te ofrecen lo que necesitas porque en realidad se adapta a los dos, digamos, a los dos usos, ¿no? A eso me refiero que el terreno más o menos te dice qué puedes hacer ahí, ¿no? No sé, los terrenos que tenemos en Villa El Salvador, por ejemplo, ¿no?
tienen zonificación industrial, pero yo les puedo ofrecer otras cosas, ¿no? O tienen zonificación comercial, están cerca de una zona industrial. Incluso podríamos evaluar hacer vivienda en ese terreno para ofrecer vivienda para todas las personas que trabajan ahí. Por ejemplo, no hay un edificio de mi vivienda de 20 pisos o 30 pisos al frente de la Panamericana Sur en ese tramo, ¿no? Todos son universidades, industrias, lugares de exposición de autos, ¿no? No, la gente se está yendo al sur chico. Claro, o sea, por eso está explotando. pero puedes ofrecer vivienda para complementar, ¿no? Es eso, a eso me refiero cuando te digo que el terreno habla, ¿no? Si lo que buscas es invertir en proyectos que tengan potencial de plusvalía y también de alquileres, en Andiamo Inmobiliaria buscamos desarrollar proyectos con esas características. Puedes invertir con nosotros desde proyectos que estén en pre-lanzamiento o ya terminados. Escríbeme acá abajo para tener más información sobre nuestros próximos lanzamientos y así garantizar que tengas las mejores oportunidades de inversión en el mercado. Es cuestión de analizar el mercado, de ver la necesidad, la oferta, la demanda y lo otro que yo siempre he dicho es mirar mercados más desarrollados, ¿no? Tú quieres ver qué ha pasado con una zona, mira qué ha pasado en otros países o en otras ciudades que están menos desarrolladas, ¿no? Mira, por ejemplo, cuando llegan las inmobiliarias a Piura, a Chiclayo, a empezar a desarrollar los primeros proyectos, iban de Lima a provincias a desarrollar proyectos como si fueran proyectos de Lima. Y no les fue bien al principio, les costó mucho entender que la idiosincrasia, el mercado era otro, ¿no? Claro, ahí todavía los metrajes son otros. No solo eso, sino que la tierra vale mucho menos. O sea, sí. Toda persona quiere de por sí, por su propia naturaleza, quiere una casa. Tú ya empiezas a ver un departamento cuando la casa ya no es tan es cara. Sí. Y entonces, la única forma de poder explotar esa tierra es creciendo verticalmente. Y donde antes vivía uno, bueno, ahora vivirán 20 y entre los 20 podrán pagar, digamos, ese pedazo de suelo. Claro. Pero en provincias no pasaba eso, ¿no? En provincias lo que pasaba es que la tierra todavía era barata. Entonces, claro, o sea, todo el mundo se sobaba las manos y decía, mire, he comprado una tierra barata y voy a meterle un edificio de 20 pisos y no lo vendían, ¿no? Claro. Y costó mucho. Pero tú retrocedes en Lima en el tiempo y te das cuenta que lo mismo pasó en Lima. Hablemos del año 99, 2000, los edificios eran de 4 pisos, eran de 5 pisos, o sea, había muy pocos edificios altos, ¿no? Es exactamente lo mismo, o bueno, con ciertos matices que pasaba en provincias, ¿no? Entonces, de esa manera tú puedes también extrapolar Lima con otras ciudades, Bogotá, Medellín, Santiago de Chile, ¿no? Y estudiar qué pasó con las ciudades, ¿no? Y en función de eso tú puedes, de alguna manera, una vez extrapolado con la realidad en tu país o en el lugar que quieres estudiar, ver hacia dónde podría y hacia dónde podría desarrollarse. Cuéntanos el plaje. ¿Hacia dónde ven ustedes que podría desarrollarse? O sea, de hecho, hacia el sur, como un polo importante, ¿no? Por eso es que nos hemos metido de cabeza ahí. Yo sé que también, yo opino igual, ¿eh? Yo creo que todo el mundo voltea hacia el norte, pero para mí el sur está mucho más estructurado, sabes dónde va a estar industria, sabes dónde va a estar vivienda, sí. Sabes dónde hay una zona ya consolidada y es prácticamente ese orden territorial, está desde Lima hasta Paracas. Está más acotado. Sí, también, está sí, todo mucho más acotado. Sí. Y hay como que ciudades intermedias con cierto nivel de desarrollo, entonces es más fácil. Sí, en realidad sí. Pero sí, digamos, la apuesta siempre fue por el sur, ¿no? De hecho, el Banco de Tierra está hacia el sur y nuestro terreno más cercano al Lima, bueno, de los que están, digamos, en la periferia, en el perímetro de la ciudad, el más cercano está en Villa El Salvador y el más lejano está en el kilómetro 87, si mal no recuerdo. Claro, ¿no? Por Mala. Por Mala, por ahí sí, ¿no? Entonces, nosotros apostamos por el sur y o sea, digamos, el grupo apostó por el sur desde el principio y mira, el tiempo ha dado la razón, ¿no? Y como digo, o sea, creemos que ese desarrollo no tiene marcha atrás, que la aparición de Chancay, bueno, sí, efectivamente es fuerte, es potente, pero eso no quita que el sur se va a seguir desarrollando. O sea, lo que te está diciendo eso, y ahora tienes más mercado para desarrollar, claro. ¿no? Puedes desarrollar en el sur, de ahí te puedes ir para el norte, en fin, ¿no? Nosotros tenemos bastante terreno para entretenernos ahí en el sur. De hecho, tenemos un planeamiento estratégico
que se basa justamente en empezar a desarrollar condominios en nuestros terrenos, ¿no? Está eso ya en el planning. decidido y está planificado así. ¿Y eso va a ser un brazo más? O sea, aparte de sí. renta... De hecho, sí. O sea, ¿De renta hecho, o de no, venta? No, es de renta, siempre dentro del negocio Siempre de renta. de renta. Siempre O sea, dentro del negocio. viviendas para renta. O sea, no estoy hablando de eso, perdón, estoy hablando del desarrollo logístico. Ok. Los parques que... Exacto. Hemos explorado esos terrenos que están más al sur, desarrollar proyectos de venta de lotes. Pero básicamente, ¿por qué? Porque esa es, digamos, la forma más parecida a la renta de desprenderte de un terreno, ¿no? Claro. Nosotros la tierra la vemos como la materia prima de nuestro negocio. ¿Lo dices por qué? Porque estabilizas tu flujo financiando al finalista. Porque es un negocio donde tú financias la Tú venta de financias lote a 7 años. Claro, y te ganas... o sea, no sé, puede ser un proyecto que demore todo el desarrollo desde que te pusiste el terreno hasta que cobraste el último sol, 15 años probablemente. Sí, tranquilamente, ¿no? sí. Entonces... Sigue siendo un flujo. Sigue siendo un flujo de alguna manera, ¿no? Claro. La otra es esperar que la ciudad llegue hasta ahí, esperar Yo también, nosotros hacemos un proyecto en Mala, por eso más o menos me ubico en la zona, porque sí he visto el cartel de Simétrica por ahí. y también estamos en esta disyuntiva, porque lo tenemos urbanizado, estamos en proceso de independizarlo, pero tenemos las dudas si realmente vender con mucha fuerza o aguantarlo, porque yo creo que también está, o sea, las subidas de precio y plusvalía suelen ser, digamos que pausadas hasta que hay un hipo de desarrollo y luego se dispara. Pero ¿no? tú también tienes que ver, en la medida en que esa tierra genere plusvalía, no, tú vas tranquila, lo tienes en tu inventario. Exacto. Y va ganando valor, pero esas subidas también se estancan. Sí. O sea, no son eternas, no sube para toda la vida, ¿no? En ese momento ya tienes que desarrollar sí o sí, porque Sí. ya la única manera de generarle valor a esa tierra es desarrollando algo, Claro. sea de alquiler, sea de venta, lo que sea, ¿no? Mientras la tierra aumente, bueno, ok, puedes seguir guardándola, no hay problema, ¿no? Que no es la idea, obviamente, la idea es... No, la idea es obviamente pues rentabilizar tu activo fijo. Así es, ¿no? Sí, Así claro. es. Nosotros, como digo, apostamos por el sur y de hecho hemos creado una línea de negocio que se llama Simétrica Almacenes. O sea, la razón social es otra, pero la empresa, la marca es Simétrica Renta Inmobiliaria, ¿no? Y dentro de este plan de estratégico, digamos, el primer paso fue crear Simétrica Almacenes y desarrollar almacenes. Más adelante se podrá crear Simétrica Retail, Simétrica Oficinas, digamos, y tener líneas de negocio independientes para cada uno. Por el momento, el flujo que tenemos en oficinas y en retail no justifica la creación de líneas, digamos, ¿no? Claro. Como si creemos que va a ser rápidamente el desarrollo de proyectos industriales. Eso se va a colocar rápido, ¿no? Y donde tú antes alquilabas un terreno por el que al mes cobrabas, no sé, $60,000 alquilado, ¿no? Hoy día puedes cobrar probablemente 4 veces más, ¿no? Con la generación de un proyecto, ¿no? Entonces, imagínate el crecimiento que eso significa para la empresa, ¿no? Ahora, hablaste también de los canales para conseguir a los inquilinos y comenzaste a mencionar a los corredores. ¿Cómo trabajan eso? Ahí hay que separarlos, si quieres, en algunos niveles, ¿no? Están las empresas como Colliers, como RE, como Bill Banger, ¿no? Newmark, en fin, Cushman, ¿no? Que lo interesante que tienen es que cuando una empresa transnacional quiere buscar un espacio, se voltea a ellos. Claro, porque son transnacionales también. Exacto. Trabajan en su país de origen y acá llaman a uno de ellos y dicen, mira, ¿sabes qué? Necesito alquilar pues 400 metros cuadrados de oficina. Y esa persona se da el trabajo de buscar, explorar el mercado, ofrecer el portafolio, ¿no? Eso, por ejemplo, nos funciona mucho para el mercado de renta industrial standalone. Standalone es su terreno solito y no depende, no con está una compartido nave con adentro, digamos, que no está dentro de un condominio, no tiene área común, ¿no? Ya sea porque tienes experiencia como agente inmobiliario o porque quieres incursionar en este rubro que tiene muchas posibilidades, apoyarte en una empresa y en una franquicia que tenga trayectoria, conocimiento, respaldo y herramientas tecnológicas es algo que te garantizará el éxito en esta meta que te estás proponiendo.
Ser agente no necesariamente es algo que uno ejecuta solo. Trabajar en equipo es realmente lo que te ayudará a conseguir esas metas que buscas. Si vas solo, seguramente llegas más rápido, pero en equipo vas a llegar más lejos. Tendrás la posibilidad no solo de ofrecer las propiedades que captes o a tus clientes, sino de tener una serie de propiedades más para poder atender de la mejor manera a tus posibles prospectos. Adicional a eso, podrás tener capacitación continua, un CRM para hacerle seguimiento a tus propiedades y tus clientes y posibilidad incluso de poder trabajar en equipo. Únete a Keller Williams One. Si quieres información, acá abajo te dejo el link o puedes escribirme para poder ponerte en contacto con el equipo. Entonces, ese tipo de corredores nos han servido muchísimo para gracias, para oficinas, para almacenes standalone, ¿no? Los pequeños, que no son una empresa, que son o empresas muy pequeñitas, digamos, o personas naturales que se dedican al corretaje, te sirven para oficinas, digamos, pequeñas, ¿no? No van a venir a buscarte 400 metros, sino vienen con un cliente que quiere alquilar 150 metros parados, ¿no? Y finalmente está el cliente directo, ¿no? El que viene directamente y te toca la puerta y te pregunta a ti cuando ya estás posicionado, cuando tu proyecto es conocido, ¿no? Eso lo estamos empezando digamos, a tener con este proyecto, digamos, ¿no? Anteriormente, nuestro principal canal de distribución eran las empresas que te mencioné, porque no estábamos alquilando condominios logísticos, sino almacenes standalone o oficinas, ¿no? Uh-huh. Y porque el tipo de cliente con el que a nosotros nos interesaba tener relación comercial, normalmente llegaba a través de ellos, ¿no? Claro. Hay también, digamos, empresas que no son las clásicas conocidas, pero que tienen pues una capacidad de moverse, ¿no? Espectacular. Trabajamos con un par de esas personas, digamos, ¿no? Y nos va súper bien con ellos. A veces mucho mejor que con estas empresas, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? No es el canal tradicional de un proyecto de venta de departamentos, ¿no? Donde sacas tu panel en el sitio o pones tu publicación en las redes sociales, ¿no? Claro, es completamente distinto. Completamente distinto. ¿Y sabes qué? Porque la gran diferencia es que en un proyecto de vivienda para venta, el cliente llega al sitio, ¿no? El cliente te compra. Sí, o sea, te está buscando, ¿no? y va y te busca, ¿no? Entonces tú lo que tienes que hacer es ver cómo ahí en tu proyecto, cómo haces que llegue, ¿no? Uh-huh. En renta es diferente, es todo lo opuesto. Tú tienes que ver cómo llegar a él, claro, a buscarlo en su sitio, en su oficina, sentarte con él, y la venta es otra completamente, ¿no? Cuando tú vendes una vivienda, vendes pues una ilusión, ¿no? El vendedor tiene que ser un pata que te pare en un terreno donde no hay nada, ¿no? Y te empieza a contar cómo tú vas a ser feliz ahí con tu familia en tu proyecto y tu perrito, ¿no? Entonces tú te lo alucinas y ya te compro, ¿no? En renta no puedes hacer eso. ¿Cómo es la venta en renta? Es mucho más estructurada, porque tú le vas a tener que vender al CEO de una empresa, al gerente financiero, que tiene pues una agenda, pero así ocupadísima, y tú en el momento en que consigues sentarte con él, tienes que ir con las ideas clarísimas de lo que le vas a vender. O sea, es una venta mucho más racional que emocional como la de la vivienda, ¿no? O sea, tú vas a tener que invertir esto, las dimensiones de mi terreno son adecuadas por esto, la ubicación te conviene por esto. Por ejemplo, una cosa elemental, por ejemplo, oye, mira, en mi terreno no vas a pagar peaje. O sea, así de sencillo. O sea, un terreno que está antes del peaje es una gran ventaja para una empresa logística, porque tú imagínate todos los camiones que ya no pagan peaje porque te alquiló a ti. Eso tiene un valor en el alquiler por metro cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un valor para él en la operación. Se ahorra un montón de plata, porque esos camiones pagan por eje, pues, ¿no? Imagínate, claro. O sea, es otra venta mucho más racional, ¿no? En la venta de vivienda, o sea, el comprador puede estar dispuesto a pagar más solo porque le gustó, solo porque en la esquina vivió antes y ahí fue feliz en su infancia, entonces está dispuesto a pagarte un poco más, digamos. Eso no ocurre digamos, en el alquiler de oficinas. ¿Qué otras cosas valoran como ese tipo de cosas, como el del peaje? La seguridad,
Por ejemplo, en condominios logísticos la altura es muy importante, ¿no? De hecho, es tan importante que eso determina si tu almacén está clasificado como A o como B. No es un tema de calidad, es un tema de ciertas prestaciones, ¿no? El condominio B, por ejemplo, es un condominio que puede tener menos de 10 metros de altura, lo que se llama al hombro, o sea, vale decir la base de las vigas, digamos, ¿no? El condominio clase A tiene que tener 12 metros. De esa forma tú puedes apilar más y optimizar mejor el metro cuadrado, ¿no? Claro. Pero eso a la vez conlleva que tu losa tenga que tener una resistencia para un mayor peso. Eso a la vez conlleva que tus sistemas contra incendio tengan que tener unas características que no necesitas tener cuando es de menos de 10 metros, ¿no? Claro. Entonces hay una serie de condiciones que van cambiando. Incrementa el costo de construcción. Sí, también el precio de alquiler, ¿no? De hecho, nosotros nos hemos enfocado a almacenes A. O sea, los nuestros son top. Son top con las mejores prestaciones, como normalmente lo hacemos, ¿no? Nosotros buscamos que todo lo que hacemos en el grupo sea top, ¿no? Y de hecho estos almacenes lo son. Tienen los 12 metros de altura, tienen losas de 7 toneladas, los sistemas, todos los sistemas de vigilancia, ¿no? Para que sea una operación segura, en fin. ¿Y cómo definir las dimensiones que deben tener? O sea, por ejemplo, ahora que están haciendo el parque industrial, ¿cómo definir las dimensiones de los espacios a rentar? Lo que nosotros hemos hecho, y nos pareció lo mejor, es que sean modulables, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes dos tipos de cliente, ¿no? Tienes un operador logístico, por ejemplo, que te va a tomar 6.000 metros cuadrados de almacenes y ahí va a meter a su cliente, ¿no? Uh-huh. O puede venir el cliente final a alquilarte, que necesita solamente 1.200 metros cuadrados de almacén para que le sirva como depósito o almacén digamos, de un su hub. materia prima, Claro. ¿no? Entonces, la mejor manera es que sea modulable, ¿no? Nosotros podemos hacer en las naves dividir para tener espacio desde 1.200 metros hasta 22.000, Hasta si quieres, todo, claro. todo el condominio, 22.000 metros, ¿no? Que son 22.500 metros lo que estamos alquilando, pero básicamente es modulable. Y efectivamente eso se da, o sea, los que te demandan el espacio, tú ves, digamos, los procesos que estamos manejando de alquiler, y ahí se ve clarísimo, ¿no? Los espacios grandes, los que los buscan son estos operadores logísticos. Los espacios pequeños son usuarios finales, ¿no? Para los que no saben cómo consiste digamos que el negocio de un operador logístico y por qué representaría un metraje mayor, ¿qué es lo que hacen ellos? Operan la logística de una empresa. O sea, puede ser de su stock de inventario, puede ser de sus documentos, ¿no? Por ejemplo, Blue Mountain, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Polisistemas, por ejemplo, ¿no? Son empresas que manejan la documentación, ¿no? Entonces, guardan archivos que tienes que guardar, llevan los documentos de un lugar a otro, te manejan toda esa logística para que tú no la tengas que tener en tu oficina, ¿no? O en tu planta. Digamos que copian de varios sitios y luego los centralizan en un sitio, ¿no? Y pasan a alguien como tú que luego copia varios más grandes. Claro, ahora, también el operador logístico clásico, ¿no? No sé, el operador logístico de Cencosud, por ejemplo, ¿no? Yeah. Esa persona le maneja toda la logística, ¿no? Va, tiene en su almacén los cerros de cierto producto y de un montón de productos, y entonces esa persona va, la distribuye acá local, o va al Callao, lo recoge, lo lleva, lo almacena, claro. Y además tiene que tener en cuenta si tiene que ser almacenado en frío, Es otro tipo de negocio. Así es. Y ahí modifica dentro del almacén, ¿no? Claro, o sea, nosotros no somos operadores logísticos, Claro. pero sí le podemos arrendar a un operador logístico. Y ese operador logístico podrá pedirnos a nosotros que adaptemos, digamos, o sea, el espacio que va a alquilar a sus requerimientos, o podrá hacerlo él también, ¿no? Nosotros le damos la opción de hacerlo. Mientras estemos en la obra, es posible y más fácil poder modificar ciertas cosas y adaptarnos al requerimiento específico, ¿no? Ahora, hablaste también de justamente ese tipo de intervenciones que se pueden hacer para generarle valor al potencial inquilino, ¿no? ¿Qué tanto se involucra un arrendador en la construcción o en la adaptación o en esos aspectos que podría necesitar el inquilino para lograr el cierre del alquiler?
eso lo decides tú, ¿no? Como en todo negocio que sea inmobiliario, de renta, de ventas, tú decides cuánto te involucras y cuánto aceptas modificar tu edificio, ¿no? O tu proyecto. Lo mismo es en renta, ¿no? En general, Simétrica siempre lo que busca es trabajar con su cliente, su inquilino, para satisfacer lo más que pueda de su necesidad y su requerimiento, ¿no? De hecho, el nombre Simétrica viene de simetría, que es la forma en que nosotros vemos el negocio, ¿no? Parejo entre ambas partes. O sea, la única manera, como yo siempre digo, de construir una relación de largo plazo, que es lo que buscamos nosotros, es ver que el negocio sea simétrico para ambos, que la relación que estableces con el cliente a ambos les traiga beneficios, ¿no? Y así lo hemos hecho siempre. De hecho, yo creo que una de las cosas más importantes del portafolio de clientes de Simétrica es que todos tienen muchísimo tiempo con nosotros. Renovamos y renovamos, ¿no? Tenemos clientes que estaban antes que yo llegue a la empresa, o sea, tienen 10 años con nosotros, ¿no? Y renovamos mucho. Renovamos bastante. Si te preocupa obtener un financiamiento económico para la compra de tu inmueble, yo te tengo la solución. Fondos colectivos con Pandero Casa. Con Pandero Casa puedes acceder a financiamiento para la compra de tu departamento, casa, terreno, local comercial o incluso para la remodelación o ampliación de tu vivienda. Pandero Casa te ayuda en 3 puntos clave. Primero, no necesitas inicial. Basta con que pagues una cuota de inscripción del 3% del valor de tu financiamiento y con eso ya puedes acceder a todos los beneficios. Segundo, montos a tu medida y excelentes condiciones de financiamiento. Puedes pagar cuotas desde $360 al mes y una tasa anual del 2% que ya está incluida en tu cuota mensual. Tercero, facilidades. El acceso es fácil, es digital y sin tantos papeleos. Y ojo, esta no es una empresa nueva. Cuentas con el respaldo de 56 años de experiencia que tiene Pandero en el mercado. Acá abajo te dejo el link para que puedas dar ese primer paso. Y no olvides que siempre que tengas dudas, puedes enviarme un mensaje para poder ayudarte. Pandero Casa, tu financiamiento económico y más fácil. ¿Y cómo? Hace un ratito también mencionaste que se puede indexar, digamos, que el valor del alquiler a diferentes indicadores, ¿no? Mencionaste, por ejemplo, la inflación de Estados Unidos. Eso es muy común. ¿Cómo se suele trabajar eso en este tipo de rentas? Eso es muy común. O sea, tú lo que buscas básicamente es que tu dinero no pierda valor. Entonces, tú has determinado una rentabilidad y la moneda se devalúa o hay una inflación que hace que pierda capacidad adquisitiva. Lo que buscas es mantenerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo usual es eso. Cuando tú tienes un contrato en dólares, estableces un incremento anual de 3%, pues de alguna manera 3% es el número, promedio. Así es, ¿no? O inflación americana el mayor. Por ejemplo, hace unos años la inflación americana llegó a 8%, ¿no? Gol. Pero otras veces perdimos también, ¿no? Claro. Es así, o sea, y si el contrato es en soles, que también tenemos contratos en soles. ¿También? Sí, de hecho sí. Justo discutía hace unos días con una persona y yo le decía, oye, pero si tú te pones a pensar, o sea, la moneda se ha mantenido muy estable con respecto al dólar. O sea, sí, pues de la región es de las más estables. De verdad que Velarde es una eminencia. Como algún día me dijeron en un curso ahí en Centrum, ¿no? De formación para directores de empresa, ustedes tienen que hacerle un monumento. Un monumento. Un monumento. Porque ha cumplido su función, pero perfecto. Sí. O sea, controlar la devaluación, la inflación, intervenir en el mercado solamente lo justo y necesario para que el mercado se mantenga y sobrevivir estable. A todos los presidentes. Imagínate, ¿no? Qué problema el político, ¿no? Pero ¿qué te estaba diciendo? Estábamos hablando del contrato de alquiler en soles y claro, cómo sí se veía. Y está bien, o sea, pero por ejemplo, cuando utilizamos contratos en soles sí ponemos ciertos límites, ¿no? Porque a veces también el inquilino se preocupa, ¿no? Claro. Entonces, ya, ok, y decía yo, ¿no? Ok, no sé, imagínate que en ese momento el tipo de cambio era 3.70, por ejemplo, ¿no? Ya.
mantenemos el mismo valor en soles siempre que el dólar se mueva en un rango determinado, ¿no? Claro. Si sobrepasa ese rango, nos sentaremos a conversar. O sea, no puedes establecer o decir qué acuerdo vas a tomar en ese momento, pero sí puedes sentarte a conversar. Y te aseguro que nos vamos a poner de acuerdo. Porque si tú quieres seguir y nosotros queremos que sigas, nos vamos a poner de acuerdo. No nos vamos a pelear por pocos dólares, ¿no? Y efectivamente, así lo hemos hecho. Hemos cerrado varios contratos en soles, manejando un rango de variabilidad del tipo de cambio, y no hemos tenido ni un problema. Ahora te voy a hacer una pregunta un poco dura, basándose en justamente este tema de simétrica y cómo es un espejo, ¿no? Cuando un inquilino, y creo yo en especial, no tanto en vivienda, pero en especial en industrial, en donde más que probable ha tenido que invertir en infraestructura, mover su operación es un reto tremendo, ¿qué tan importante es para el inquilino que esa posición de poder que tiene el arrendador no la ejerza sabiendo cuánto le costaría moverse? Mira, a ver si entiendo bien, poniendo en blanco y negro tu pregunta. ¿Qué pasa si no me paga? Sí, ¿qué pasa si no me paga? También, pero ¿qué pasa si tú como arrendador tienes una posición dominante porque sabes que a él le costaría muchísimo moverse y le puede subir el alquiler significativamente? No, eso no lo hacemos. No, yo sé que no lo hacen, claramente no está dentro del core. Entonces, ¿qué tanto vale eso para el posible arrendador? Yo creo que mucho, porque o sea, hay confianza en que vamos a llegar a un acuerdo, digamos, ventajoso para ambos, ¿no? A veces nos ha tocado tener un inquilino que nos ha dicho, oye, yo necesito que, o sea, cerramos finalmente un precio bajo por un periodo determinado, ¿no? Y finalizado ese periodo, nosotros subimos el precio y nos ponemos de acuerdo. Claro, toca un update y toca un update. Exacto, o sea, a veces me ha tocado a mí, digamos, cerrar un precio que sea ventajoso para él, pero después él ha aceptado que yo le ponga un precio que sea ventajoso para mí y hemos seguido adelante. O sea, acabamos de cerrar una renovación así justamente. Estaba pensando en este inquilino. Es que claro, porque, o sea, si tú estás hablando de que un alquiler puedes cobrar, no sé, pues 40, 60 mil dólares, ¿cuánto cuesta también traer un inquilino que te pague eso? ¿No? Más, no sé, pues dices corretaje, ¿no? Eso significa que tienes que pagarle al corredor un monto similar. Sí, pero cuando tú haces tus flujos de caja, cuando tú, digamos, analizas la parte financiera de la empresa, sabes que tienes una vacancia. O sea, esos periodos donde tu propiedad no está alquilada, de alguna manera están ya reflejadas en tu flujo de caja. ¿Y cuál suele ser la vacancia? 5% es más o menos lo que se 5%, estila wow, como estándar, ¿no? bacán. Sí. Ahora, 5%, ¿qué quiere decir? O sea, no sé, si tienes un contrato de 60 meses, significa que cuando ese se vaya te vas a demorar 3 meses en colocarlo. Claro. Ahora, los 60 meses va a estar ocupado al 100%, ¿no? Pero ya se estandariza en un 5% de vacancia, ¿no? Claro, qué interesante. Sí. Y eso es bien importante porque, o sea, cuesta no caer en la tentación de ya, alquílalo de una vez para que ya no esté vacío. No. Y a veces nos ha tocado ver a clientes que los evaluamos y decimos no, o sea, que Un mes más. prefiero dejarlo pasar, o sea, Sí. prefiero 1 o 2 si es necesario, pero preferimos no trabajar con esta empresa, ¿no? Porque la muy pocas veces que hemos seguido esa tentación no nos ha ido bien, ¿no? Hemos tenido problemas, o sea, como cualquier empresa los tiene, ¿no? Y sí, hemos tenido un par de inquilinos pues, que nos han generado problemas, ¿no? Es una reflexión importante, porque yo creo que todos los que en algún momento alquilamos ese es nuestro mayor miedo, y a veces hay que ser conscientes de que es indistinto al tamaño, indistinto al profesional o no, indistinto al sector, porque puede ser industrial, puede ser parecerte en retail, te puede pasar en comercial, en vivienda, te puede pasar en cualquier Claro. cosa, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación le darías tú a alguien de cómo prevenir eso? Lo primero es tratar de conocer lo mejor que puedas a tu futuro cliente. Pedir referencias, muchas referencias a empresas que puedan estar relacionadas, a empresas que de alguna manera hayan tenido contacto con ellos, porque siempre hay.
el mercado de negocios el mundo de los negocios en Lima es chico, todos se conocen. Sí, es verdad. Entonces, lo mejor es saber con quién te estás sentando en la mesa a negociar y a quién le vas a dar tu propiedad. Finalmente, esa persona va a estar en tu propiedad y va a hacer buen uso o mal uso de ella, independientemente de que te pague o no te pague, te pueden destrozar la propiedad, ¿no? Totalmente. Y hacer perder el valor de la propiedad. Entonces, eso es el primer consejo, ¿no? Investiga bien, pide muchas referencias y no caigas en la tentación de alquilar por de alquilar. alquilar por alquilar, ¿no? Yo, por ejemplo, prefiero 1000 veces alquilarle a una empresa que cuando yo chequeo su estatus en Infocor, o sea, tiene una línea de crédito, digamos, utilizada, una línea de crédito importante, pero en verde, que un fulano que no tiene línea de crédito, que no aparece en el sistema financiero. O sea, yo prefiero 1000 veces alquilarle al que aparece con sus líneas, pero Y en paga. verde, y paga, ¿no? Por ahí te aparece uno que no sé, pues tiene un rojo porque no pagaron el teléfono. Pasa un montón, dicho sea de paso. O sea, ni sabes, oye, estás en rojo en el sistema porque tienes una deuda con Movistar. Oye, no, ¿cómo hacer? Pasa muchísimo. Entonces, eso, ¿no? Es saber con quién te estás sentando, saber que es una persona que va a tener la propiedad en buen estado, que te va a pagar, ¿no? Y eso básicamente es conocerlo. No es fácil porque ¿Vale un ahorro en el monto del alquiler ser un buen potencial inquilino? Es decir, ustedes cuando evalúan a un potencial inquilino y ven que podría ser un muy buen inquilino, ¿consideran reducirle el valor del alquiler? O sea, de hecho sí. O sea, no es lo mismo alquilarle a una gran corporación que alquilarle pues, a una empresa pequeña, digamos, ¿no? O sea, sí, eso es un factor que juega a favor, digamos, de una negociación más ventajosa para ellos, ¿no? Yo creo que eso debe Pero ser de la también, misma manera, claro, permíteme en cualquier decir rubro. que de la misma manera, yo siento que nuestros clientes también le dan valor a quienes somos nosotros. Claro, lo que hablábamos hace un rato, Exacto. pues el tema de que sea simétrico y no abusen de la posición, de que ya saben que han invertido algo en el terreno, es valiosísimo. Exacto, ¿no? O sea, yo siento que ellos también valoran eso y están dispuestos digamos, a aceptar un precio que tal vez no le aceptarían a un NN porque van a estar relacionados con nosotros y saben que les vamos a respetar los contratos, que no va a haber problemas, que si hay algún problema nos sentaremos a resolverlo como hemos dicho un montón de veces, que pueden agarrar y llamarme a mí por teléfono a la hora que quieran, domingo, sábado, a las Ya saben, el GG de simétrica toda hora. 24/7, y lo voy a atender, ¿no? O sea, hemos tenido, no sé, a ver, cuando explotó el grifo Uy, al sur. nosotros teníamos al frente un cliente Uy. y lo ayudamos con todo, ¿no? Fuimos, hicimos la evaluación de la estructura, en fin, estuvimos ahí el mismo día apoyándolos, ¿no? Y así varias ocasiones, ¿no? Y yo creo que eso también le da valor a la empresa, y hace que digamos, sea más fácil alinear, digamos, Los intereses de los todos. intereses de todos, ¿no? Buenísimo, Mauricio. Mauricio, siempre hago algunas preguntas al final de los podcasts con algunas recomendaciones para los que nos escuchan. Primera pregunta es, ¿qué le recomendarías a alguien antes de hacer su primera inversión inmobiliaria? Ya. Que sepas al mercado que te estás metiendo. O sea, si quieres invertir o hacer una inversión inmobiliaria, que puede ser, digamos, invirtiendo en un fondo de inversión o puede ser comprar una propiedad, tienes que conocer, ¿no? Tienes que conocer en qué te estás metiendo. Eso es clave, ¿no? Si hablamos específicamente de una compra de una propiedad para alquilar, la que te comenté hace un rato, mayor razón todavía si es que es una inversión personal, ¿no? O sea, tienes que ser doblemente cuidadoso y ahí sí te meterás pues a estoquearlo en todas sus redes. Pero tienes que saber a quién le estás alquilando tu propiedad, ¿no? Esa sería, digamos, el primer consejo, el más importante. Alquilar una propiedad no es solamente comprar un departamento y lo pongo en alquiler y ya está, se acabó. No,
hay que darle mantenimiento a la propiedad, hay que ponerle en valor, invertir en hacer sus overhauls cuando sea necesario, no sé, ya, oye, ¿sabes qué? Estos sanitarios ya o sea, están viejos, pasados de moda, ya no son atractivos, los cambios, ¿no? Saber que no es no es simplemente cómprale para dentro del kilo y se acabó, no, es todo un trabajo, y por eso además hay empresas que se dedican a administrar esto, ¿no? Totalmente. Si es una inversión en un fondo de inversión inmobiliario, que sepas dónde va a meter ese fondo la plata, ¿no? En qué país, en qué negocio. Oye, es un fondo que va a meter el dinero como pasivo, lo va a meter como aporte, ¿no? O sea, tú vas a cobrar... ¿De dónde? ¿De dónde va a salir la plata? ¿No? Es pasivo, ya, entonces yo voy a cobrar de los intereses que le paguen, ok, pero ¿y en qué proyectos, en qué mercado? O sea, hay que meterse. Ese sería el principal consejo, ¿no? Buenas. ¿Un libro que recomendarías? Uy, a mí me encanta un libro, o sea, no, te voy a decir una novela. Se llama El perfume, de Peter Susskind. Es espectacular ese libro, me encantó. ¿De qué trata? Es una persona que tenía el olfato muy desarrollado, una capacidad de percibir olores, de separarlos, de percibir a las personas por el olor, y se vuelve perfumista. Pero su objetivo era crear el perfume perfecto, porque él tenía claro que el olor podía influir en el comportamiento de las personas. Entonces llega a crear perfumes para que la gente confíe en él, para que la gente lo quiera, pero estoy contando la novela. Y su máximo anhelo era crear el perfume de una mujer que él había visto y que le parecía la cosa más hermosa que había visto en la vida, pero para poder capturar su perfume la mata. Uy. Y entonces el libro termina, porque hace una película del libro, termina en que lo apresan y él, cuando lo iban a ahorcar, él había creado un perfume extraído del olor de esa mujer y se lo echa. Y a lo mejor no voy a contar cómo termina. No. Qué interesante. Sí, ese libro me gusta. Me gusta mucho también leer de arquitectura, me gusta leer de historia, ¿no? No soy mucho de leer libros de crecimiento personal, no, me gusta más empaparme de la realidad, digamos, de la experiencia de las personas, de conversar mucho con gente que sepa más que yo, que me aconsejan, qué hicieron ellos en las situaciones en que yo estuve, ¿no? Súper. ¿Qué herramientas te gusta usar en tu día a día? Bueno, estoy empezando a usar bastante la inteligencia artificial, explorando ahí, porque yo creo que hay un cambio que viene muy rápido y tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Las empresas tienen que amoldarse a esta herramienta que va a cambiar la manera de hacer las cosas completamente, ¿no? ¿Alguno en particular que uses? Sí, uso Cloud, uso ChatGPT, Copilot. De Microsoft, ajá. Y uso las versiones pagadas, digamos, ¿no? Las que más uso son ChatGPT y Cloud, ¿no? Esas dos. Pero hay, olvídate. Ahora hay un montón y hay para todos los gustos. Y se viene otra era, que es de los agentes de inteligencia artificial. O sea, ya no es simplemente una inteligencia artificial generativa. No, ahora son inteligencias artificiales que van a realizar funciones incluso en equipos, ¿no? Hay buenos artículos sobre eso, buenos videos sobre eso, ¿no? Voy a chequearlo. Muchísimas gracias, Mauricio, de verdad, por todo lo que nos has compartido hoy. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. No olviden suscribirse, chequeen todo lo que está haciendo Simétrica. Ahora ya saben de dónde vienen todos esos cartelitos de rojo y cuál es su propuesta de valor. Y nos vemos en una siguiente edición. Muchas gracias.